Hola a todos, bienvenidos a esta primera parte de la guía rápida de Alpha Texture en Lumion. En esta primera parte vamos a ver la opción de reflectividad que nos va a permitir, digamos, añadir un mayor nivel de detalle y de trabajo a nuestros materiales y a nuestras texturas en Lumion. Seguramente cuando habrás trabajado en Lumion habrás visto que en la pestaña de settings o de configuración del material disponemos de 3 botones para el Alpha Texture. Esos 3 botones básicamente lo que hacen es controlar distintos modos a través de los cuales las máscaras pueden ser trabajadas en el material mismo. El primero lo que hace es mapear la reflectividad. El segundo, clip o cortar, nos permite, digamos, crear transparencias en nuestro material. Y el tercero, de emisividad, nos permite crear máscaras por donde se emite luz específicamente. Todos estos funcionan a través del Alpha Channel de nuestro canal Alpha, de nuestros mapas normal y diffuse. Mm, lo primero que vamos a hacer para este ejercicio es descargar un material. Eh, yo he elegido este porque me parece pues que tiene bastante contraste entre la parte reflectiva y no reflectiva. Lo que voy a necesitar es descargar el diffuse map o el albedo o el color map, pues es básicamente nuestra textura base. También vamos a necesitar un normal map a través del cual vamos a crear nuestra máscara de reflectividad, y necesitamos un mapa que básicamente es un mapa de reflexión o una máscara. Básicamente es una imagen en escala de grises donde el negro representa cero reflectividad y el blanco representa la reflectividad al 100%. Y todos los matices o tonos entre estos dos valores, digamos las escalas de grises como tal, representan distintos niveles de reflectividad también. Dependiendo de la fuente de donde estés obteniendo los materiales o las texturas, puede que se incluyan o no distintos mapas de reflexión. En este caso han incluido un mapa metálico. Lo voy a descargar. Este sería suficiente para poder mapear nuestra reflectividad en el material. De regreso a nuestra escena en Lumion, vamos a probar nuestro material. Vamos a configurarlo a partir de una geometría muy simple, una esfera que tengo en mi librería de objetos de Lumion. La voy a ubicar, voy a asignar un tamaño más acorde a la escena y me voy al editor de materiales. Eh, Básicamente quiero asegurarme de que el tipo de material es un material estándar de Lumion. Lumion va a asignar algunos valores por defecto como de reflectividad y glossiness. Yo simplemente voy a modificar y voy a quitar toda la coloración. No quiero que mi mapa base se vea afectado por un color en Lumion como tal, sino que mantenga consistencia con la textura original. Si recordamos de la diapositiva anterior, necesitamos asignar nuestras texturas. Simplemente en el primer slot vamos a ubicar el mapa difuso o nuestra textura base. Lumion va a generar un normal map automáticamente. Yo lo voy a eliminar y voy a asignar también el que he descargado. Hasta este momento nuestro material ya se encuentra configurado en 4 texturas. Sin embargo, podemos ver que la reflexión está totalmente uniforme. Vamos a hacer un render para visualizarlo mejor, y desde ya podemos ver que en realidad no coincide directamente con el ejemplo que estamos viendo en CG Textures, porque eh, como decía, la reflectividad está totalmente uniforme, parece un metal totalmente pulido, no hay diferenciación entre las distintas zonas, entre la pintura y el metal como tal, en cuanto a la reflexión. Entonces necesitamos corregir esto, que en realidad es terminar de configurar nuestro material. Bien, entonces decíamos que para poder mapear la reflectividad lo debemos hacer a través del normal map. Para esto voy a dirigirme a las texturas que he descargado, voy a abrirlas todas, el diffuse, la máscara de reflexión y el normal map. Podemos ver que la zona blanca, es decir 100% reflectiva, coincide con la zona gris de la textura base, es decir con el metal, mientras que la zona negra coincide con la parte de pintura, que no tiene reflexión. Ahora simplemente me queda por seleccionar el contenido de esta máscara, copiarlo con control C y dirigirme al normal map. En el normal map lo único que voy a hacer es crear un nuevo canal
Una vez se crea este canal, un canal alfa, voy a pegar con control V el contenido de la máscara de reflexión. Ahora la reflexión ya estará integrada como un canal adicional en el normal map y voy a guardar este normal map. Le voy a colocar un nombre distinto para asegurarme que es uno que voy a cargar una textura diferente y me voy a asegurar de marcar la casilla canales alfa. Ahora nuestra textura de normal map ya se encuentra lista para ser usada en Lumion. Simplemente voy a retirar la que se encuentra en este momento y voy a cargar la nueva versión que he guardado. Podemos ver que la reflexión cambia automáticamente. E incluso si elevo el nivel de reflectividad en su máximo valor, podemos ver que lo único que se afecta realmente en el material es lo que se supone que es metal y no la pintura amarilla como tal. Vamos a renderizar nuevamente esta imagen para visualizar un poco mejor los detalles. Desde ya podemos ver que las reflexiones han cambiado totalmente y ahora coinciden realmente como se supone que el material debe de ser. Si lo comparamos con el ejemplo anterior, vemos que hemos pasado de un material básicamente plano a uno con un mayor nivel de detalle y físicamente un poco más acertado. Esta misma técnica la he usado en esta escena de ejemplo en distintos materiales, por ejemplo el piso, el acero y algunos aluminios en la cocina. Espero que esta guía haya sido un poco de ayuda y nos veremos en las próximas dos partes. Gracias.